Vivimos en una generación que no sabe detenerse. Todo se mueve, todo cambia, todo exige reacción inmediata. Y en medio de ese ruido constante, tu palabra nos dice algo que parece imposible. Estad quietos. ¿Quietos? ¿En un mundo que nunca se detiene? Hay personas escuchando esta oración que sienten que si se detienen, pierden. Pierden oportunidades, pierden control, pierden estabilidad. Pero hoy descubrimos algo diferente. La quietud que tú pides no es pasividad, es posicionamiento. Y si el mayor error no es moverte demasiado, sino moverte sin dirección, el Salmo 46 comienza hablando de terremotos, montes que se mueven, aguas que rugen. No es un escenario tranquilo, es un escenario de crisis. Y aún así, en medio del caos, tú dices, estad quietos. Eso significa algo profundo. La quietud no depende del entorno, depende de la conciencia. Hay personas aquí cuyo entorno está estable, pero su interior está agitado. Y otros cuyo entorno está en crisis, pero por dentro están aprendiendo estabilidad. Y si la verdadera tormenta no está afuera, sino en lo que tu mente interpreta, Dios, muchos confunden quietud con derrota, confunden silencio con debilidad, confunden pausa con fracaso. Pero la quietud que tú pides es una postura espiritual, es decidir no reaccionar impulsivamente, es no dejar que la emoción gobierne, es dejar que tu presencia estabilice el interior. ¿Qué pasaría si tu próxima gran victoria no viniera de luchar más, sino de aquietarte primero? El versículo no dice solo, estad quietos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso implica revelación. Hay aspectos de ti que no se revelan en el ruido, no se revelan en la prisa, no se revelan en la ansiedad, se revelan en la pausa. Se revelan cuando dejamos de intentar controlar. Y si has estado buscando respuestas en movimiento, cuando la respuesta estaba esperando en el silencio, Señor, hay algo que nos cuesta soltar, el control. Queremos prever todo, queremos asegurar resultados, queremos evitar dolor. Pero el control excesivo genera ansiedad, porque cuando intentamos sostener lo que no nos corresponde, el alma se agota. Hoy entregamos el control, no la responsabilidad, el control obsesivo. Y si tu agotamiento no viene de hacer demasiado, sino de intentar controlar demasiado, estar quietos es confiar. Es decir, no necesito resolverlo todo ahora. Es reconocer que tú sigues siendo Dios, aunque yo no entienda el proceso. Hay personas aquí que están esperando una señal. Pero quizá la señal no es un movimiento externo, es una estabilización interna. Y si la respuesta que estás esperando no es un cambio afuera, sino una paz que empieza dentro, el versículo termina diciendo, yo seré exaltado. Eso significa que incluso cuando todo parece fuera de control, tú no has perdido autoridad. Las noticias no te sorprenden. Las crisis no te desestabilizan. Las decisiones humanas no te limitan. Tú sigues siendo Dios. Y si el problema no es que Dios haya perdido el control, sino que tú creíste que lo tenías, hoy, Señor, aquietamos nuestra mente, no forzadamente, no fingiendo calma, sino recordando quién eres. Eres refugio, eres fortaleza, eres ayuda presente. Hoy elegimos detener la reacción, elegimos respirar, elegimos confiar. Señor, hay una ansiedad que no grita, no provoca crisis visibles, no paraliza el cuerpo, pero permanece constante. Es esa inquietud leve que nunca desaparece del todo, ese pensamiento que vuelve cuando todo parece estar bien, esa sensación de que algo podría salir mal en cualquier momento. Y en medio de esa ansiedad silenciosa,
palabra sigue diciendo: estad quietos, no como una orden fría, sino como una invitación amorosa. Señor, la quietud es señal de madurez. La inmadurez reacciona inmediatamente. La madurez observa primero. La inmadurez habla desde la emoción. La madurez responde desde la estabilidad. Tu llamado a estar quietos no es infantilizar nuestra fe, es profundizarla. Es entender que no todo requiere respuesta inmediata, que no todo necesita defensa, que no todo merece nuestra energía. Hoy elegimos crecer. Elegimos no reaccionar por impulso. Elegimos no discutir mentalmente cada escenario. Elegimos confiar más y controlar menos. Y si la verdadera fuerza espiritual no se demuestra reaccionando rápido, sino permaneciendo firme cuando todo quiere moverte, y esa firmeza abre la puerta a un nivel aún más profundo de confianza, porque la ansiedad nos empuja a movernos antes de tiempo, nos empuja a anticipar, nos empuja a reaccionar, pero la quietud nos devuelve al presente. Hoy elegimos no alimentar la ansiedad con escenarios imaginarios. Elegimos no darle autoridad a lo que aún no ha ocurrido. Y si la ansiedad pierde fuerza no cuando desaparece el problema, sino cuando decides dejar de anticiparlo. Y esa decisión cambia incluso la dinámica dentro de nuestra casa. Señor, la agitación interior no se queda dentro. Se refleja en nuestras palabras, en nuestras respuestas, en nuestro tono. Cuando estamos inquietos por dentro, la familia lo siente. Los hijos perciben tensión. La pareja percibe distancia. El ambiente se vuelve más pesado. Tu invitación a la quietud no es solo personal, es relacional. Porque cuando uno se estabiliza, el entorno cambia. Hoy pedimos serenidad en nuestro hogar. Que no respondamos desde la presión. Que no proyectemos nuestros miedos. Que no dejemos que la ansiedad gobierne nuestras relaciones. Y si la mayor transformación en tu familia no comienza con cambiar a otros, sino con estabilizar tu propio interior. Y cuando entendemos eso, la quietud se convierte en liderazgo silencioso. Señor, muchas veces la inquietud no viene del presente, viene del futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si no resulta? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no soy suficiente? El futuro es el territorio favorito de la ansiedad. Pero tu palabra nos devuelve a la hora. Estad quietos. No dice, resuelvan el mañana. Dice, conoced que yo soy Dios. Eso significa que el futuro no está huérfano. Está bajo tu soberanía. Hoy soltamos el miedo a lo que aún no sucede. Soltamos la presión de prever cada escenario. Y si tu mente viaja constantemente al futuro, porque no ha aprendido a confiar en quien lo sostiene. Y cuando comenzamos a confiar, algo dentro se vuelve más firme. Señor, muchas veces la agitación no viene del problema, viene de las expectativas. Expectativas propias, expectativas familiares, expectativas sociales. Sentimos que debemos estar avanzando más rápido, que deberíamos tener más resultados, que ya tendríamos que haber superado ciertas etapas. Y esa presión silenciosa genera inquietud constante. Pero tu palabra no dice, compitan, dice, estad quietos. Eso significa que nuestro ritmo no necesita compararse con el de otros. Hoy soltamos la presión invisible de cumplir estándares que no provienen de ti. Soltamos la necesidad de demostrar valor a través del movimiento constante. Y si tu ansiedad no nace de tu realidad,
sino de la comparación con realidades ajenas? Y cuando dejamos de compararnos, comenzamos a recuperar estabilidad. Señor, la comparación roba quietud. Miramos la vida de otros y pensamos, debería estar allí, debería haber logrado eso, debería ser diferente. Y sin darnos cuenta, perdemos paz. Pero cada proceso tiene su tiempo, cada historia tiene su ritmo, cada montaña tiene su propio camino de ascenso. Tu llamado a la quietud es también un llamado a aceptar el proceso personal. No estamos atrasados, no estamos fuera de lugar, estamos en desarrollo. Hoy decidimos caminar nuestro camino sin medirlo constantemente con el de otros. Y si la comparación no acelera tu crecimiento, sino que interrumpe tu paz, y al recuperar la paz, el desánimo comienza a perder fuerza. Señor, el desánimo no siempre llega con tragedias. A veces llega lentamente, con pensamientos como, esto no va a cambiar, siempre es igual, no vale la pena intentarlo. Y esos pensamientos, repetidos muchas veces, generan desgaste. Pero tu palabra sigue firme. Estad quietos. Eso implica no permitir que el desánimo gobierne la narrativa interna. No significa negar el cansancio. Significa no rendirse desde la emoción. Hoy declaramos que el desánimo no definirá nuestras decisiones. No permitiremos que un momento difícil determine nuestro futuro completo. Y si el desánimo gana terreno no por la dificultad, sino por la repetición del pensamiento negativo, y al elegir romper esa repetición, la estabilidad comienza a consolidarse. Señor, la quietud no es un momento, es un entrenamiento. No se logra en un día, se construye con decisiones repetidas. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, fortalecemos estabilidad. Cada vez que decidimos confiar antes de anticipar, fortalecemos firmeza. Cada vez que soltamos el control innecesario, construimos madurez. Hoy no buscamos una emoción intensa, buscamos estabilidad duradera. Una estabilidad que permanezca cuando el entorno cambie. Una firmeza que no dependa del estado de ánimo. Y si la paz que deseas no es un sentimiento pasajero, sino una estructura interna que se construye cada día, y cuando esa estructura se consolida, estamos listos para un nivel aún más profundo de confianza. Señor, el Salmo 46 no ignora la crisis. Habla de montes que se mueven, habla de aguas que rugen, habla de tierra que tiembla. Eso significa que la fe no se construye negando la realidad. Se construye permaneciendo firmes en medio de ella. Hoy reconocemos que el entorno puede sacudirse. La economía puede cambiar. Las noticias pueden inquietar. Las circunstancias pueden sorprender. Pero aunque todo se mueva, tú sigues siendo Dios. Y si tú sigues siendo Dios, no todo lo que se sacude está perdido. Algunas cosas se sacuden para revelar lo que realmente es firme. Y si la crisis no llega para destruirte, sino para mostrarte dónde estaba realmente tu seguridad. Y esa revelación nos conduce a una confianza más profunda. Señor, muchas veces confiamos mientras todo parece avanzar bien, pero la verdadera confianza se prueba cuando el resultado aún no aparece. Confiar no es saber cómo terminará. Confiar es saber quién sostiene el proceso. Conoced que yo soy Dios. Eso significa que nuestra paz no puede depender del desenlace inmediato. Hoy decidimos confiar incluso en lo que aún no entendemos. Confiar cuando el plan no es claro.
confiar cuando el tiempo parece largo, confiar cuando las respuestas no son inmediatas. Y si tu fe ha estado condicionada al resultado, cuando Dios te está invitando a confiar en el proceso, y cuando la confianza deja de depender del resultado, se convierte en madurez. Señor, muchas veces rendirse no siempre significa perder. A veces significa entregar. Entregar la ansiedad, entregar la obsesión por controlar, entregar la necesidad de entender cada detalle. La rendición consciente es un acto de fe. Es reconocer que no necesitamos ocupar el lugar que solo le pertenece a ti. Hoy rendimos nuestra agenda emocional, rendimos nuestras expectativas rígidas, rendimos la presión autoimpuesta. Y si la verdadera libertad no comienza cuando todo cambia, sino cuando decides dejar de resistirte al proceso, y esa rendición abre espacio para una paz más estable. Señor, cuando aprendemos a estar quietos en medio del caos, nos convertimos en testimonio. Un mundo acelerado observa a quien permanece firme. Un entorno reactivo observa a quien responde con estabilidad. La quietud no es debilidad, es autoridad interior. Hoy declaramos que no viviremos gobernados por la prisa. No reaccionaremos a cada provocación. No permitiremos que el ruido externo determine nuestra postura interna. Estad quietos, no como una obligación pesada, sino como una invitación a vivir desde la conciencia de quién gobierna. Y si la mayor demostración de fortaleza no es luchar más fuerte, sino permanecer firme cuando todo quiere moverte, y al permanecer firmes, estamos listos para cerrar esta oración con una declaración profunda y transformadora. Señor, el Salmo 46 no ignora la crisis. Habla de montes que se mueven, habla de aguas que rugen, habla de tierra que tiembla. Eso significa que la fe no se construye negando la realidad. Se construye permaneciendo firmes en medio de ella. Hoy reconocemos que el entorno puede sacudirse. La economía puede cambiar. Las noticias pueden inquietar. Las circunstancias pueden sorprender. Pero aunque todo se mueva, tú sigues siendo Dios. Y si tú sigues siendo Dios, no todo lo que se sacude está perdido. Algunas cosas se sacuden para revelar lo que realmente es firme. Y si la crisis no llega para destruirte, sino para mostrarte dónde estaba realmente tu seguridad. Y esa revelación nos conduce a una confianza más profunda. Señor, muchas veces confiamos mientras todo parece avanzar bien, pero la verdadera confianza se prueba cuando el resultado aún no aparece. Confiar no es saber cómo terminará. Confiar es saber quién sostiene el proceso. Conoced que yo soy Dios. Eso significa que nuestra paz no puede depender del desenlace inmediato. Hoy decidimos confiar incluso en lo que aún no entendemos. Confiar cuando el plan no es claro. Confiar cuando el tiempo parece largo. Confiar cuando las respuestas no son inmediatas. Y si tu fe ha estado condicionada al resultado, cuando Dios te está invitando a confiar en el proceso, y cuando la confianza deja de depender del resultado, se convierte en madurez. Señor, muchas veces rendirse no siempre significa perder. A veces significa entregar. Entregar la ansiedad, entregar la obsesión por controlar, entregar la necesidad de entender cada detalle. La rendición consciente es un acto de fe. Es reconocer que no necesitamos ocupar el lugar que solo le pertenece a ti. Hoy rendimos nuestra agenda emocional. Rendimos nuestras expectativas rígidas. Rendimos la presión autoimpuesta. Y si la verdadera libertad no comienza cuando todo cambia, sino cuando decides dejar de resistirte al proceso,
y esa rendición abre espacio para una paz más estable. Señor, cuando aprendemos a estar quietos en medio del caos, nos convertimos en testimonio. Un mundo acelerado observa a quien permanece firme. Un entorno reactivo observa a quien responde con estabilidad. La quietud no es debilidad, es autoridad interior. Hoy declaramos que no viviremos gobernados por la prisa. No reaccionaremos a cada provocación. No permitiremos que el ruido externo determine nuestra postura interna. Estad quietos, no como una obligación pesada, sino como una invitación a vivir desde la conciencia de quién gobierna. Y si la mayor demostración de fortaleza no es luchar más fuerte, sino permanecer firme cuando todo quiere moverte, y al permanecer firmes, estamos listos para cerrar esta oración con una declaración profunda y transformadora.